Esta primera pregunta nos lleva a esta cuestión de las aparentes purificaciones o de las aparentes interferencias que algunos procesos purificatorios pueden promover en los trabajos grupales. Dice, ¿qué sucede en un grupo de trabajo cuando las purificaciones de sus integrantes impiden efectuar regularmente el servicio? Tal vez los procesos purificatorios y las derivaciones que toman esos procesos tomen por sorpresa a las personas, pero no a las leyes internas, no a la energía. Entonces hay algo que ocurre que nosotros no tenemos en cuenta. Cuando un grupo está trabajando genuinamente para el plan evolutivo, los procesos purificatorios que el grupo va a tener están tenidos en cuenta. No son ajenos a esa planificación. Es más, las purificaciones de los miembros y la purificación general del grupo son herramientas muy válidas para la energía, para que ese grupo pueda seguir amplificándose, para que ese grupo pueda seguir abriéndose, ampliándose, en términos de poder asumir más profundamente lo que le corresponde para el planeta. Y por otra parte, en algunas etapas de los grupos, las purificaciones operan para quebrantar, para romper, para desestructurar algunas cristalizaciones, algunas durezas, algunos encallecimientos que las estructuras de planificación pueden ofrecer en esos grupos. Hay grupos que están lo suficientemente avanzados en la comprensión de las necesidades que deben ser asistidas para el plan evolutivo, pero no tienen suficiente flexibilidad, todavía no tienen la capacidad de ser flexibles en su funcionamiento. Entonces estas purificaciones sorpresivas que transitoriamente, a veces por algunos días, a veces por algunas semanas, a veces por algunos meses o a veces indefinidamente, dejan fuera de servicio algunos de sus miembros o dejan fuera de servicio en algún tipo de actividad, particularmente alguno de sus miembros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el grupo? Reestructurar inmediatamente, replanificar inmediatamente. Entonces el grupo empieza a flexibilizarse, porque uno de los riesgos que corre un grupo que trabaja para el plan evolutivo es que él pueda prever todo. Porque las condiciones del planeta van agudizándose, las condiciones del planeta van entrando cada vez más en un ritmo donde el caos, donde el desequilibrio, donde la desarmonía van raudamente avanzando en su impacto sobre los niveles materiales. Entonces, si un grupo pudiera trabajar tan prolija y previsiblemente en la organización de todo, posiblemente perdiera la capacidad, el reflejo de atender cuestiones que cada vez de un modo más dinámico, más inteligente, más espontáneo y simultáneamente van a tener que ser atendidas. Entonces, cuando en un grupo estas purificaciones emergen, lo único que hay que ver ahí es precisamente la energía rompiendo barreras, quitando impedimentos, porque la purificación no es eso, no es retirar lo que nos sirve, no es eso la purificación. Entonces, si en un grupo los miembros viven purificaciones, el grupo no está siendo invitado a colaborar para que aquello que no sirve en sus estructuras pueda ser retirado, y como la energía, insistimos, no desaprovecha nada, al mismo momento que está retirando de los seres que forman un grupo, que conforman un grupo, lo que no sirve en ellos, aprovecha para flexibilizar y potencializar la capacidad de asistir imprevistos, de reestructurar. Y esto no solo es para los grupos, esto tenemos que aprender a verlo continuamente en la vida que cada uno lleve allí donde está, en el marco familiar, en el marco cultural, en el marco laboral, en el marco social, en el marco todo planetario.
Cada vez que nosotros creemos ser interferidos por una purificación o por una cuestión, tenemos que aprender a ver con mayor profundidad de qué se trata. Si el ser, ante ese ofrecimiento, reacciona, él está perdiendo una oportunidad. Tiene que aprender a responder en conciencia, entender de qué se trata. ¿Por qué la energía, si por un lado lo estimula a circular con su conciencia en la atención de la vida planetaria, por otro lado le pone ese tipo de pruebas, de purificarlo, de ponerlo ante cierto tipo de coyunturas, de involucrarlo en determinado tipo de contextos? ¿Por qué? Porque la energía le está diciendo, acá también usted tiene que hacer eso que cree que en otros ámbitos tiene que hacer o de otra manera. El ser tiene que aprender que en todo momento él tiene que aprender a ensayar, a desenvolver, a instalarse como conciencia en una actitud que pueda permitirle promoverse como un servidor más allá de las condiciones del servicio. ¿Y cómo conciliar las diferencias en el trabajo evolutivo? Nunca se van a conciliar las diferencias en el trabajo evolutivo poniéndose de acuerdo los egos. Porque las alianzas entre egos, primero que son insuficientes, no reúnen las condiciones necesarias para asistir el plan evolutivo, y segundo que son absolutamente transitorias porque la infidelidad en el marco de esas alianzas, la falta de constancia, la falta de lógica, es evidente. Porque eso es intentar llevar al marco del trabajo grupal evolutivo lo mismo que hace el resto del planeta con el resultado que ya vimos. ¿Vieron en qué resultan las alianzas? Esto de ponerse de acuerdo, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, los políticos, los líderes religiosos, esto ya lo mostró muchas veces. Se están dando la mano con uno y están firmando el pacto para destruirlo con el otro. Si alguna vez ustedes están con alguien que dice trabajar para el plan evolutivo y les pide ponerse de acuerdo, desconfíen. Porque los seres no tienen que estar de acuerdo entre ellos, los seres tienen que aprender a entrar en sintonía con la fuente que les tiene que señalar, que arquetípicamente está preparada para señalarle qué tienen que hacer. Si todos los miembros de un grupo evolutivo, de un grupo de trabajo evolutivo, de un grupo que opera en el servicio planetario, buscan por sobre encima de todo entrar en sintonía con esa fuente y cumplir lo que esa fuente inspire en ellos, si todos hacen eso no tienen que ponerse de acuerdo en nada, porque todos van a estar haciendo lo que hay que hacer. Es así de simple. Entonces, cuando nosotros buscamos alianzas en horizontal, lo que hacemos es reforzar la influencia que los juegos de fuerza tienen sobre nuestra conciencia. Ese no es el trabajo grupal evolutivo. Un grupo puede llegar a anularse si teje acuerdos, alianzas, si empieza esta concordancia en horizontal simplemente para que no haya problemas. Entonces está en un gran problema. Porque para mantener ese tipo de alianzas va a tener que utilizar toda la energía que se le da para asistir al plan evolutivo. Y la asistencia al plan evolutivo va a quedar desasistida. La asistencia va a quedar desasistida, en inoperancia. Entonces los seres tienen que estar atentos. Los seres que espontáneamente están en armonía en asistencia al plan evolutivo es porque individualmente lograron esa sintonía y comprender de qué se trata la actividad que tienen que sobrellevar y siendo reflejo de qué. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Después, lógicamente, que una vez que logramos esa sintonía, se van a ajustar elementos mediante el uso elevado de las leyes mentales, emocionales, físicas. Mediante el uso elevado. Porque hay una etapa donde el ser tiene que hacer un uso elevado de las leyes mentales, emocionales, etérico-físicas. Pero ese uso elevado implica que aquellos cuerpos, bajo esas leyes, ya están en condiciones de ser espejos en algún grado de la actividad interna. Entonces no es un acuerdo entre ellos, es una entrega a esa sintonía, es una entrega a lo que resulta de esa sintonía, que luego, por un trabajo de tercer rayo, que va a provenir también en asistencia desde el interior de los seres y desde el interior del aura del grupo, un trabajo de tercer rayo que va a permitir ajustar aquellas cosas propias de lo que el ser ya tiene que tener claro de cómo sobrellevar en la materia. La persona dice, creo entender
que hay un símbolo en este encuentro al tener que vivir el grupo que participa de las condiciones que nos impuso el clima. Tener que estar algunos en carpas y bajo la lluvia, o asumir tareas con las inclemencias propias de una región agreste que dista mucho de las condiciones a las que estamos acostumbrados. ¿Qué buscó la energía con esto? Hay personas que para hacer ciertos ensayos y romper determinadas estructuras necesitan que un río suba y tape su ciudad y perder todo. Otras, con que le caiga un poco de agua en la carpa, pueden hacer el mismo trabajo de conciencia, ¿entienden? Elijan. ¿Sí? Elijan. Eso uno no lo puede elegir. Pero de hecho, la energía tiene muchos formatos para purificar, para flexibilizar. Entonces, estas situaciones que se dan están muy relacionadas a esto que estábamos diciendo hace instantes, la capacidad de adaptarse, de replanificar, de enfrentar situaciones con precisión, de modo espontáneo, con flexibilidad, con solvencia. Esto es lo que ocurre en oportunidades. Un conjunto de seres se convoca para asistir al plan evolutivo mediante este tipo de actividad, como la que hicimos en estos 4 días, y en un momento determinado tiene que enfrentar situaciones que estaban fuera de programa, sin que todo lo demás que tiene que ser sostenido sea desafectado al grupo. Entonces, ese proceso de la lluvia, de la tempestad, de tener que andar haciendo una cosa y otra para que lo que sí estaba previsto por la energía se cumpla, es un entrenamiento para el grupo. Insistimos, hay seres que para poder flexibilizarse y poder descargar de su conciencia y soltar ciertas cosas necesitan que su casa quede debajo de un río crecido, debajo de una luz de barro, de nieve, que un huracán les quite no solo el techo, sino hasta los cimientos. Otros, que pueden estar más flexibles, con una experiencia de esta naturaleza, pueden recuperar o pueden recomponer su vínculo con algunos aspectos de la realidad sin necesidad de pasar por aquello otro. Nosotros no llevamos una estadística, habrá quienes sí, pero si es así, entonces lo cambiamos. Seguramente no va a llover. Esto diría el consciente izquierdo, ¿llueve los jueves? Bueno, entonces arranquemos los viernes con el encuentro, que llueve el jueves el día antes, y seguramente después va a llover los 4 días. Claro, pero es posible. Nosotros no tenemos una estadística. Sí, escuchamos el comentario a través de algunas personas que esto alguna vez había ocurrido, que ciertos días, y creo que alguno dijo, generalmente los jueves, el día que las personas están llegando por la noche, llueve, o durante el día llueve. Es posible, pero tenemos que verlo de este modo. En realidad esto es simplemente un trámite, pero esto permite que algunas condiciones de falso ideal con que algunas personas emprenden estos trámites para el plan evolutivo se purifiquen, se disuelvan. Uno tiene que ir al encuentro de lo que comprometió internamente más allá de la situación, más allá de las condiciones. Entonces el grupo se entrena, de algún modo, al enfrentar esto de la manera en que lo hizo, porque el trámite lo resolvió adecuadamente, correctamente. Las condiciones de cierre del cielo son condiciones extremas. Este es un lugar de condiciones extremas, que permite a la conciencia hacer ensayos propios de las condiciones extremas. En verano mucho calor, en invierno mucho frío. En verano o en invierno a veces los márgenes de temperatura son muy fuertes. En invierno a veces hay 30 grados de diferencia del momento en que el frío está más frío y el calor más cálido, por decirlo graciosamente. A veces hay 30, 35, hasta 40 grados llegó a haber de diferencia
en un mismo día en este lugar. Entonces, las condiciones son extremas. Y esto permite, afortunadamente, a los seres tener que ensayar la adaptación continua. Y esto es óptimo para quienes sirven al plan evolutivo. Porque lo peor que le puede pasar a un ser que sirve al plan evolutivo es encallecerse, encapsularse, acostumbrarse, perder la capacidad de atender las situaciones en un margen muy amplio. Y esto es un verdadero ejercicio que se hace en este lugar. Las situaciones se atienden en márgenes muy amplios, muy generosos. Es muy amplio realmente el paño, la cancha, donde se atienden situaciones en este lugar. Tanto en horizontal como en vertical, ese es el beneficio. Quiero saber si los días de retiro se puede hacer movimientos físicos, como por ejemplo un saludo al sol, saludo devocional al sol. Lo pregunto porque este tipo de actividades me ayudan a silenciar la mente. Seguramente la persona puede tener esto instalado como una rutina. Puede ser que algún día no lo concrete, pero puede ser rutinario, que la mayor parte de los días lo concrete y lo lleve a cabo. Y en un día de retiro, o en una cantidad de días que la energía nos proponga para estar retirados, los seres lo que tenemos que hacer es romper con las estructuras de la rutina. Porque si no es como andar con un chupete en la boca, o chupándose el dedo, o con cualquier bastón que uno pudiera tener. Lo que el ser tiene que aprender es a invitar a su conciencia psíquica, a conocer la vida interna, a reducir la distancia con el silencio interior. Así él esté todo el retiro intentándolo, eso vale la pena antes que ofrecerle un chupete, ofrecerle algo para que se entretenga, porque el trabajo que tiene que hacer no lo va a hacer. Él le ofrece a la mente un elemento para que se entretenga y él quedarse tranquilo. Y no sirve esto. El ser tiene que aprender a romper con lo rutinario, a romper con aquellos elementos que día a día o momento a momento son los que utiliza convencionalmente para intentar llevar su día a día. Y tiene que romper con todo eso. El retiro es eso, es la capacidad de ofrecerse como conciencias a romper con la rutina. ¿Por qué romper con la rutina? Porque la rutina es lo que nos permite, como conciencias, ensayar esta identificación y participación del mundo externo. Y el retiro es salir de aquella rutina de atención al mundo externo y aprender a sobrellevar el acercamiento con nuestro mundo interior. Entonces todo aquello rutinario afuera. Es preferible, insistimos, que un ser esté en retiro todo el tiempo que dure ese retiro, intentando, con un verdadero esfuerzo por parte de su conciencia, pero sin muletas, acercar sus cuerpos a la realidad interior, a que los entretenga con algo para él evitar ese esfuerzo. El verdadero esfuerzo es válido siempre, ¿se entiende? El genuino esfuerzo, aquel que se coloca para llevar a cabo lo que el ser intuye profundamente que tiene que ver con su relación con el plan evolutivo, con su relación con las leyes de la energía. El verdadero esfuerzo, el genuino esfuerzo. Estamos eximiendo el esfuerzo especulativo, que no es un verdadero esfuerzo, porque tiene un motorizador que no proviene de las leyes interiores. Cuando el motorizador del esfuerzo está dado en las leyes internas, entonces siempre es válido. Y en un retiro el motorizador siempre va a ser, si la energía nos promovió al ensayo del retiro, oriundo de las leyes internas, proveniente de las leyes internas. Si vos vas en paz a dormir, ya con eso estás ofrecido a la vida interna. No hay ejercicio que te garantice eso. Es una actitud, ¿se entiende? Entonces, si lográs dar con la actitud, ¿para qué querés el ejercicio? Pero si tenés el ejercicio y no lográs la actitud, el ejercicio es una pantomima. Entonces, aquel que logra instalar esa actitud, que vaya con esa actitud a dormir,
o que vaya con esa actitud a regar la huerta, o que vaya con esa actitud a atender lo que la vida ponga. Cualquier cosa que hagamos no va a tener el más mínimo sentido o la más mínima utilidad en cuanto al acercamiento a la vida interna si esa actitud, esa intención profunda no está presente. Cuando eso está presente, el ser tiene que hacer síntesis. Todo lo que nosotros le pongamos al pastel cuando ya está hecho está de más. ¿Se entiende? Todas las guinditas, todo eso está de más. Uno tiene que hacer un pastel, tiene que hacerlo bien simple. Si no, todo lo demás estorba. Esto es así. Una vez que el ser logró instalar en él la actitud y la intención, él tiene que agarrar con esa actitud y esa intención, tiene que concretar lo que le corresponde, nada más. Todo lo demás es accesorio e inservible. Y tenemos como una especie de apego, tenemos como una especie de inercia instalada en ese sentido. Creemos que si no le ponemos determinado tipo de adorno, no lo enmarcamos de un modo en particular, lo que estamos haciendo no es lo suficientemente místico, contemplativo, ocultista, esotérico, espiritual, filosófico. Y al contrario, los filósofos descubrieron que precisamente la simplicidad es el elemento más profundamente espiritual e interno que existe. Los filósofos descubrieron eso, por eso el verdadero filósofo es simple. Todo lo que nosotros hagamos, una vez instalada en nosotros esa actitud, esa intención, no tiene que ser opacado por elementos inservibles. Cuando un ser necesita, porque el carácter evolutivo de lo que está transitando lo exige, está bien. Pero las personas que están ligadas a esta energía, no importa en qué grado estén ligadas, pero ya están abiertas a esta energía, son personas todas que están listas, prontas para otra forma, para otro formato. Entonces tienen que aprender a estar lúcidas y aprender a repulsar, a rechazar elementos, a renunciar, a soltar, a desapegarse de elementos que pueden ser muy pintorescos, incluso dar cierto grado de satisfacciones, pero que en realidad los demoran muchísimo. En la Edad Media, por algún motivo muy particular, los guerreros creían que no había nada mejor que ponerse 100 kilos de hierro en armadura y levantar espada de 25 kilos para el combate. Por algún motivo todos creyeron en esa época lo mismo y andaban peleando así. Después se dieron cuenta que una espada de 1,5 kilos y ropa más liviana eran más efectivos. Y estuvieron asados adentro de las armaduras, pensando que era la mejor forma de pelear. Eran unos pobres tontos metidos en una lata de sardina. Hasta lo tenían que ayudar a subir al caballo porque no podían subir solos. Y si se caían, fuera de juego. Entonces, esto a veces pasa. Un ser empieza a tomar una cantidad de elementos pensando que sin esos elementos él no va a poder. Y en realidad esos elementos lo único que hacen es ir alejándolo cada vez más de lo que de un modo más simple podría concretar y con mayor economía. Alguien pregunta, tengo la impresión de que este encuen, sin el tro, hubiera pasado rápidamente. Tengo la impresión de que este encuen hubiera pasado más rápidamente que los anteriores. Conozco la letra. Falta el tro. Así que indudablemente la persona lo vivió profundamente así. Entonces leemos, tengo la impresión de que este encuen hubiera pasado más rápidamente que los anteriores. Hoy veía personas desarmando carpas y sentía como si hubieran llegado apenas ayer. ¿Es esta impresión solo personal o es expresión de la energía de estos momentos? Realmente cada vez las cosas pasan de un modo más acelerado, las cosas, no las cosas, la vida planetaria. Entonces los seres que van reduciendo la distancia con su conciencia interna son estimulados para percibir esto que está ocurriendo. Y al mismo tiempo son estimulados para comprender cómo quienes no van reduciendo la distancia con su conciencia interna se ven cada vez más sofocados porque el tiempo no les alcanza. Cuanto más nosotros reducimos la distancia con nuestra conciencia interna, más aptos vamos a estar para acompañar esta modificación de la energía temporal, de la energía cronológica. Si el ser va simplificando la vida
y va reduciendo, mediante un trabajo intensivo de su conciencia, la distancia con sus núcleos internos, él va a poder acompañar, no importa cuánto se acelere, la energía cronológica, la energía temporal va a poder acompañar este proceso que vive la materialidad planetaria. Claro que nosotros vamos a ir viendo que pareciera que todo empezó ayer y cada vez va a ser más raudo. Y los seres tienen que aprender a estar bien atentos, porque incluso personas como estas, que nos convocamos para estas cuestiones, que sabemos que la energía temporal está relacionada a la expresión de los ciclos internos, que la percepción de aceleración no es una percepción ficticia, sino que los pulsos y los ciclos internos y las etapas que los componen hoy tienen otra cualidad, hoy tienen otra connotación, hoy se expresan de un modo diferente y que repercuten en la esfera material del planeta bajo su condición de cronicidad, de sincronicidad o de temporalidad, espacio-temporal, porque también la materialidad y los espacios hoy empiezan a ser percibidos de otro modo. Entonces estemos bien atentos para que podamos siempre no solo percibir esto, sino estar en condiciones de acompañarlo. La percepción de estas cuestiones es una preparación para el acompañamiento que vamos a tener que hacer a las derivaciones que tome esta percepción, porque percibirlo no es la finalidad. Ninguno de nosotros tiene como finalidad percibir esto nada más. La percepción que se nos permite tener de esta aceleración de las energías en la contraparte material del planeta está relacionada al servicio que vamos a tener que asumir, a las tareas que vamos a tener que emprender y desenvolver de un modo diferente. Porque los seres humanos, durante el ciclo anterior, podían calcular de un modo diferente su participación. Los cálculos, las previsiones, todo se podía hacer de un modo diferente. ¿Por qué? Porque la energía de la cronicidad, la energía temporal, la energía espacial, respondía a los ciclos naturales del planeta. Esto que estamos viendo, esta aceleración, es lo que el pulso de la supranaturaleza empieza a imprimir, modificando los ciclos que antes sostenían la naturaleza y suplantándolos por impulsos propios de la supranaturaleza, de la cosmicidad cósmica, de la cosmicidad planetaria, quiere decir, del cosmos con el cual la Tierra está emparentado dentro del sistema solar. Entonces el proceso es mucho más profundo de lo que creemos y tiene un alcance mucho más vasto del que creemos. Todo esto es un entrenamiento para nuestra conciencia y tenemos que aprender a estar atentos para acompañarlo, para no perder los ritmos. Hay momentos donde el ser tiene que aprender a bailar y la pieza con la cual está ensayando es bien parejita los ritmos. Y hay momentos donde tiene que aprender a bailar con piezas, con partituras que tienen diferencias continuas, idas y venidas. Se acelera, se aletarga, y esto es algo que nosotros vamos a tener que empezar a ver en profundidad, para que lo que tengamos que hacer para el plan evolutivo no sea interferido. Sí, recién decíamos que teníamos que empezar a estar atentos a simplificar la vida. Y una de las cosas que más va a pesar a los seres es que en la medida que con la energía temporal tengamos que responder con una dinámica muy puntual y cada vez más estricta, no simplifiquemos nuestra vida, por lo cual una gran cantidad de cuestiones van a estar presentes, elementos van a estar presentes que ya no son necesarios para nosotros. Entonces, cada vez que un ser tenga que abocarse a atender cuestiones de su servicio al planeta, al tener en su existencia una cantidad de elementos o de energías que ya no son necesarias para él, va a tener un impedimento. La simplificación de la existencia va a liberar a los seres de todo esto. Siempre la simplificación de la existencia fue un liberador, pero hoy más que nunca. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros debemos aprender a estar atentos, porque lo que ayer no veíamos como necesario en términos de simplificación de existencia, hoy ya lo tenemos que empezar a ver. Quiere decir, lo que ayer no parecía superfluo, hoy puede ya serlo. Entonces uno tiene que actualizar continuamente su observación de la simplificación de la existencia, porque la ampliación de nuestra conciencia es continua, es dinámica, y si la ampliación de nuestra conciencia
no sirve para actualizarnos en términos de simplificación, vamos a empezar a confirmar como necesarios elementos que de estar atentos retiraríamos de nuestra vida. Elementos significa ideas, opciones, coyunturas, personas, objetos, prácticas, lo que fuera. Todo aquello que ya realmente no sirve. Entonces, si estamos realmente actualizados en esto de simplificar nuestra vida, de ser cada vez menos superfluos, no vamos a estar nunca a destiempo para poder acompañar esta aceleración de las energías temporales, cronológicas. ¿Sí? Sobre todo si tenemos en cuenta que cuando estamos hablando de libre albedrío, en una gran cantidad de personas que pueden estar presentes aquí, en otras de condición similar fuera de este lugar, estamos hablando de un elemento que esas personas ya comprendieron, tienen que empezar a limitar y sobre el cual tienen que empezar a ejercer un grado profundo de renuncia. Entonces no estamos hablando del libre albedrío que transitan o que utilizan como herramienta evolutiva personas que no pueden utilizar otra herramienta. Lo peor que puede ocurrir en términos de libre albedrío es que un ser esté listo para trascender gradualmente y prontamente etapas inherentes al libre albedrío y esté estancado. Entonces las consecuencias van a ser mucho más graves. Y muchos de los seres que estamos aquí estamos siendo estimulados para comprender eso, para emprender eso. Es muy diferente, insistimos, personas que no obtienen otra opción porque deben todavía agotar etapas y ciclos en los ensayos que el libre albedrío proponen. Pero la mayor parte de los seres que ya están conscientemente intentando relacionarse con la situación planetaria para asistirla y que están volcados a este tipo de actividad, como muchos de los que estamos acá, entonces estos seres tenemos que redoblar la atención y aprender a manejarnos de una manera diferente. Nosotros no tenemos las mismas opciones. Muchos de nosotros no tenemos las mismas opciones que aquellos seres que todavía kármicamente tienen que agotar muchas de las fases relacionadas al libre albedrío. Una persona dice que anoche en el terrón percibió energías de rescate y transmutación. Y la persona pregunta si eso operó realmente. Otra persona pregunta cuál fue la finalidad que tuvo ir anoche al terrón. Otra persona dice que observó una luz en la constelación de la Cruz del Sur que luego se apagó. Después en el terrón, cuando usted finalizó de decir los mantras, volví a observar 4 destellos lumínicos sobre el Uritorco. ¿Esto que observé fueron manifestaciones de naves? La finalidad del encuentro de anoche en el terrón fue corresponder con obediencia a una indicación interna. Eso primero. La finalidad inmediata fue corresponder en obediencia a una indicación interna. A nosotros internamente se nos mostró que teníamos que convocar a las personas en el terrón. Después hay aspectos inherentes a ese encuentro que son inaccesibles a la conciencia de todos nosotros. Aspectos que tienen que ver con transmutación, con purificación, con ajustes vibratorios, energéticos y procesos también de cura que las personas tienen que vivir, porque la cura también tiene otros aspectos, la cura tiene otras connotaciones y la cura tiene muchas formas de ser vivida y aplicada. En cuanto a la presencia de naves, de energías, de entidades, de conciencias, para quien pudo percibir aspectos más sutiles del encuentro, esto es indiscutible. Incluso en el plano concreto hubo algunas cuestiones que se dieron que algunas personas percibieron y otras no. Entonces, el encuentro sirvió para consolidar aspectos del trabajo de fraternidad, del trabajo de grupo, del trabajo de hermandad, que el grupo tiene que asumir como parte de su tarea
y asistencia al plan evolutivo. Insistimos, lo más profundo del porqué del encuentro se mantiene oculto al grupo y a quienes lo componen. Los seres tienen que vivir, cada vez que son estimulados internamente este tipo de experiencias, tienen que vivir con la mayor neutralidad, con la mayor entrega, con la mayor disponibilidad, con la mayor impersonalidad, lo que se les ofrece. Lo que sí podemos compartir en ese sentido es que la tarea que el grupo fue a realizar al Terrón se concretó satisfactoriamente. Esto es lo único que podemos en este momento compartir con ustedes. Todo lo demás no es necesario, no tiene que ser expuesto, pero esto sí lo podemos compartir. Lo que el grupo fue a hacer sobre el Terrón se concretó satisfactoriamente, y algunos desajustes emocionales o algunos desajustes psicofísicos fueron transmutados por las energías y no llegaron a hacer interferencia ninguna, porque eso ya estaba todo previsto. Hubo personas que estuvieron muy incómodas físicamente, psíquicamente, pero no con un malestar en realidad en ese sentido. Quiere decir, no estaban a disgusto, pero estaban puestas a prueba en cuanto a incomodidad física o psíquica. Pero el trabajo, la tarea que el grupo fue a hacer, se sobrellevó adecuadamente. Y en cuanto a energías de rescate y transmutación, cuando terminaba el encuentro, nosotros compartimos con el grupo algo que internamente se nos estaba señalando. Y con eso basta. Con lo que se compartió es suficiente para contestar esa pregunta. Aquello que compartimos es la respuesta a esta pregunta. Está en la conciencia de todos. Está en la conciencia de todos. Ayer decíamos en la charla que a veces un mantra se repite una sola vez. Y hay cosas que también se dicen una sola vez. Esto no quiere decir que quienes no lo hubieran escuchado totalmente hayan quedado ajenos a eso. Porque no son las palabras lo que un ser tiene que aprender a custodiar, sino las energías que lo tocan, las energías que llaman a su puerta. Entonces todos aquellos que estuvieron en el Terrón tienen que aprender a custodiar las energías que llegaron hasta su conciencia. Eso es lo que basta. Eso es suficiente, no importa lo demás. Todo lo demás es simplemente una anécdota. No conocemos otra en procesos como ese. En ciertas situaciones no se puede entender la cura sino de ese modo. Porque en situaciones donde las conciencias están solamente entregadas al trabajo de sintonía y vinculación interior, cuando se está hablando de cura, se está hablando de cura interna. En el marco de un encuentro de esa naturaleza no hay lugar para pensar en la cura, en la purificación, sino de ese modo. Es del único modo en que los seres pueden sintonizar lo que es la energía de cura, de purificación, de transmutación. ¿Qué signo podemos ver con respecto a que Amunakur ahora es incluido en el mantra de Mixtlitlan? Hace algunos meses nosotros fuimos estimulados internamente para comenzar a incluir a Amunakur en este mantra que originariamente solamente nombraba de la segunda a la séptima jerarquía de Mixtlitlan y ahora de la primera a la séptima. ¿Por qué? Hay grupos en este momento en el planeta que están generando formas de pensamiento muy fuertes, están instalando muy fuertemente y mágicamente el desplazamiento de la energía de Amunakur de la regencia del planeta. Entonces, internamente el grupo fue habilitado para confirmar en sus mantras la regencia de Amunakur. Amunakur, hasta que termine la transición planetaria, va a seguir ocupando la regencia que nosotros conocemos. No va a ser removido hasta que termine la transición planetaria. El ápice de la transición planetaria va a ser el final de la regencia de Amunakur, para instalarse
en la cabeza del centro regente para esa etapa la jerarquía que la vida logoica de este sistema solar considere. Sin embargo, hay grupos que mágicamente están manipulando informaciones para obtener cierto tipo de resultados. Hay grupos que están manipulando la estructura jerárquica del planeta en términos técnicos, porque no la pueden manipular de otro modo, técnicamente, doctrinariamente, colocando en la estructura del planeta papas de la Iglesia Católica, santos, ¿se entiende? ¿Para qué? Para obtener mayores clientes. Porque parece que no había una buena clientela, no bastaba con la jerarquía del planeta, hubo que hacerle algún maquillaje. Entonces estos personajes están haciendo marketing. Entonces empezaron a remover a las jerarquías en términos doctrinarios y técnicos del escalafón oficial y colocaron en su lugar, manipularon y colocaron en su lugar a personajes relativos a la historia de la Iglesia Católica y de la cristiandad en general. Entonces, actualmente, cuando nosotros mantramos, cuando nosotros ejecutamos el mantra al centro regente de Mixtlitlán, fuimos autorizados para incluir a la primera jerarquía de Mixtlitlán, que es Amunakur. Entonces ahora el mantra ejecuta, señala, nombra abiertamente las 7 jerarquías y no de la segunda a la séptima como lo hacía antes. Me dio la sensación que ayer los mantras estaban dirigidos a los seres de Erx. También quisiera que nos hable de cómo poder pulir mejor el sincronismo para mantrar y que se dé una mayor armonía y una energía mayor también. El sincronismo, el ajuste de la ejecución mántrica es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que tornarnos obsesivos con esto podría ser una interferencia al momento de mantrar. El sincronismo genuino de un grupo que se convoca para mantrar directamente deviene de la sintonía y alineación interna que los seres puedan llegar a concretar, más que del ensayo mántrico conjunto. Cuando los seres logran realmente entrar en sintonía interna, en alineación interna, los seres ahí empiezan a ser estimulados por una única fuente, de un modo poderoso, de un modo estable, profundo, y esa única fuente es capaz y es la única en condiciones de ofrecer sincronía en los niveles materiales. Los seres que realmente pueden ensayar sincronía en la materia es porque están en sintonía con esa fuente. Alguien puede decir, pero un coro que puede cantar pavadas puede entrar en sincronía perfecta. Sí, pero la esencia no está presente. Y estamos hablando de un trabajo mántrico. La sincronía genuina en un trabajo mántrico involucra que la esencia esté siendo vertida a través de la ejecución del mantra. Entonces, cuando los seres se disponen a mantrar, tienen que tener en cuenta reforzar esa sintonía, reforzar la falta de expectativas, reforzar la impersonalidad, reforzar la entrega, realmente estar abiertos para que la energía los conduzca a aquello que tienen que ser conducidos. Si cada uno de los seres que se autoconvoca para mantrar lograr una actitud en simultáneo con quienes está ahí reunido en relación a la fuente interna que está asistiendo a esa tarea, es como si una cantidad de veletas fueran todas puestas en un tejado y en sincronicidad responden al viento de modo perfecto. Ahora, si la veleta está esperando ir al norte, viene el viento que la quiere mandar para el sur, va a ofrecer una interferencia. Al momento de mantrar, los seres tienen que ser como veletas o como hojas sueltas, libres, liberadas, para que el viento las lleve. Entonces ahí el movimiento de sincronicidad no necesita mayor esfuerzo. Con un pequeño ejercicio de atención, cuando genuino no es pequeño, pero por decirlo de algún modo, cuando realmente el ejercicio de atención es sereno, es distendido
y la entrega y la búsqueda de sintonía está por sobre encima de todo, entonces la sincronicidad mántrica se va instalando. El consejo, la sugerencia que podemos hacer es esta. Después cada uno tiene que aprender a ensayar con el dominio de los trajes que recibió. En algún momento el día de ayer había personas que mantraban muy desaforadamente. Tal vez pensaban que era más efectiva la forma de mantrar, al ser hecho de ese modo, pero no es más efectivo. Estaba el desaforado por un lado y el resto por el otro, ¿se entiende? Diciéndolo con humor. Entonces, al momento de mantrar el ser, si es estimulado a ejecutar el mantra con mucha potencia y volumen, él tiene que tener en claro el dominio de los vehículos que va a utilizar para eso. Si él no tiene condiciones para dominar esos vehículos y siente que se desborda y va a empezar a hacer ese tipo de trabajo estentorio, sepa que en ese momento está siendo interferido por las fuerzas disuasivas. Porque si un ser está siendo estimulado por la energía interna a elevar el volumen y la potencia de su aporte mántrico, la energía tiene en cuenta que él ya puede dominar esos vehículos para que aquella elevación de volumen y de potencia no desarmonicen. Entonces, si un ser percibe, porque a veces el ser lo percibe pero no está en condiciones de atenderlo eso correctamente, si el ser percibe que no tiene un dominio adecuado del volumen de su voz o de la característica de su emisión laringea, lo que tiene que hacer es bajar el volumen hasta que él empiece a entender y a encontrar una relación armónica en el volumen que está utilizando en relación al volumen general con que el resto, con quienes está mantrando, emiten. Entonces es muy importante estar atento. Insistimos, no es que todo el mundo tuviera que tener el mismo volumen, porque puede haber estímulos, pero la energía no se equivoca, siempre va a estimular a aquellos que tengan la capacidad de dominar las herramientas a utilizar. El cuerpo emocional, como el cuerpo mental, tienen su propio lenguaje, y en algunas etapas utilizan distintos aspectos del lenguaje que manejan. Y el llanto es uno de ellos. No es ni bueno ni malo, no es apropiado ni inapropiado. Lo que el ser tiene que hacer a medida que va conociendo las leyes del campo emocional, del campo astral, es utilizar aspectos de ese lenguaje en el momento adecuado. Y puede ser que en ciertos momentos, en ciertas etapas, en cierta coyuntura, el derrame de lágrimas sea lo adecuado. Porque la energía está utilizando eso como una válvula en particular. También a través de una situación donde las lágrimas están emergiendo, la energía puede circular. Muchas personas, sin entender estos mecanismos, a veces reprimen profundamente el llanto y la energía queda interferida. Lo que no estamos señalando es que el ser tiene que buscar llorar, ¿se entiende? Es muy diferente. Pero hay momentos donde el ser claramente percibe que el único modo de estar armonizado con la energía que en el momento se está instalando es permitir que el llanto aflore. Entonces, ¿por qué tiene que reprimir el llanto? Hay llorones crónicos, eso es otra cosa, ahí ya es otra cosa. El llorón crónico llora siempre. Es más, son pocos los motivos que tiene para no llorar. No estamos hablando de eso. Ahí falta dominio de las leyes emocionales. Incluso personas que tienen un grado de dominio puntual de las leyes emocionales, en ciertas circunstancias, son estimuladas para llorar porque es necesario, insistimos, para los aspectos energéticos que se están dando. Entonces la persona tiene que aprender a estar ante ese proceso del llanto con equilibrio. Una persona puede ser estimulada para expresar sus energías emocionales mediante el llanto y también en ese momento tiene que demostrar el dominio de las leyes materiales. ¿Para qué? Para no intentar restringirlo, pero tampoco magnificar el ejercicio del llanto, sino que simplemente la emisión del llanto, la experiencia del llanto se dé ajustada a las necesidades de la energía. Y esto es en todos los sentidos. Lo mismo opera en el campo mental, la mente tiene su propio lenguaje.
generalmente relacionado al mundo de las ideas. Entonces la mente también tiene que hacer su propio ejercicio equilibradamente con el mundo de las ideas, con las leyes que involucran las ideas, del mismo modo que el cuerpo emocional, con los deseos, con el llanto y con otros formatos que tiene de lenguaje. Aquí hay una persona que también habla del llanto. Dice, durante los corales de hoy tuvimos 2 sensaciones. La primera fue en la cabeza, como si me tocaran con un casco. La segunda, cuando cantábamos Seria Ser, nos hizo llorar mucho y nos confirmó internamente que la tarea emprendida es la correcta. Gracias al Padre, dice. Y en un trabajo mántrico se pueden dar confirmaciones porque precisamente la conciencia del ser, al estar continuamente comprometida con los aspectos materiales, puede estar viviendo transitoriamente una refracción, una limitación en cuanto a confirmar aspectos de su relación con el plan evolutivo, de su relación con su compromiso evolutivo. Y en un trabajo coral, la energía lo que hace es modificar estructuras a nivel planetario y nosotros estamos incluidos en eso. Cuando un grupo mantra o cuando un ser mantra, él está librando una energía que opera en la reestructuración del planeta. Y si fuera necesario, esa energía liberada va a reestructurar o a desestructurar aspectos del propio ser que está mantrando, siempre que el ser esté mantrando neutralmente, sin expectativas. Hay personas que creen que al mantrar, la falta de expectativas automáticamente los excluye a ellos. Y no es así. Un ser o un grupo están mantrando y no quedan excluidos de lo que la energía busca imprimir en el ámbito de la conciencia planetaria. No son los únicos destinatarios, pero a ser parte del material constitutivo del planeta están incluidos en lo que la energía esté haciendo. Puede ser que en grados diferentes, en términos espiralados, del efecto y la acción de la energía, pero siempre el ser va a estar incluido. Entonces, en un mantra, en un trabajo mántrico, un ser puede vivir una etapa de revelación, de esclarecimiento, de purificación, de cura, de expansión de conciencia, de resignificación de una cantidad de cosas, porque la energía del mantra puede estar operando en él con la misma intensidad y sin verse de ningún modo disipada, con la misma intensidad que está operando en aquel campo de la vida planetaria donde está siendo estimulada a actuar. Una persona con la que compartí otros encuentros aquí me decía que le pasó algo muy importante para ella. En el pasado no se sentía a gusto con las tareas que se le encomendaban al llegar, pero en esta oportunidad, y sin ser muy diferentes esas tareas, se siente en armonía y con gratitud por estar asumiéndolas. La transformación está siempre ahí ofrecida a la conciencia. Y un ser puede vivir simplemente con un cambio de actitud una relación totalmente diferente con las cosas, con todas las cosas que involucran su vida. Entonces, esto no es extraño. Muchas veces contamos en reuniones que una persona que vino aquí una vez a colaborar, entre comillas, con Sierra del Cielo, por saber electricidad, cuando se le encomendó ir a buscar estiércol, se ofendió, no volvió nunca más. No entendía que los cables no podían abonar la huerta. Hacía falta estiércol, él quería hacer tarea de electricidad, no había ninguna para hacer. Entonces ocurrió aquí con algunos hermanos que tuvieron que abocar gran parte de su energía en este encuentro, reparar el paragolpe de un vehículo, y otro hermano exclusivamente abocado a una camioneta que tenía que ser reparada, también el paragolpe. Entonces, son las necesidades que va poniendo la energía momento a momento delante de cada uno. Aquí, más allá del encuentro coral, continuamente hay cosas que hacer, que asistir, del mismo modo que ustedes allá afuera. Y cuando ustedes vienen aquí, lo que hacen es participar de esas tareas, generando un beneficio inmenso para el centro. Porque no es lo mismo que 20, 30, 40, 50 personas estén colaborando con las tareas en este lugar,
que solamente los residentes. Entonces es muy importante esos ciclos de arribo que a veces se dan en Sierra del Cielo, porque se inyecta una energía de servicio, de cooperación, de colaboración, de amalgama muy profunda, y muchas cosas se pueden remover, y la energía de quienes visitan Sierra del Cielo sin ser residentes es una energía que permite renovar el patrón vibratorio del lugar, lo enriquece, lo renueva, porque el centro, desde sus niveles más profundos, internos y ocultos, puede liberar determinado tipo de energía solo cuando las conciencias que están ligadas, que están relacionadas energéticamente y vibratoriamente al centro, están presentes. Porque para que ciertas energías puedan liberarse, hace falta que determinados protocolos de asistencia, permanencia, tránsito por el lugar, se concreten. Entonces es muy importante la presencia de los seres en centros de esta naturaleza, porque si no, algunos aspectos, esto lo dijimos en otros encuentros, algunos aspectos de la energía de estos centros no puede llegar a manifestarse nunca, porque no es para los residentes todo el proceso energético, sino para todos los seres que están vinculados y que internamente son estimulados a transitar a lo largo de ciclos o etapas, estadías, cierto grado de permanencia y relación con Sierra del Cielo. Entonces, para que algunos aspectos de la energía pueda aflorar, es necesario que determinadas respuestas, determinados tipos de experiencias, tránsitos, permanencias, estadías también se den. Los residentes de Sierra del Cielo son miembros del grupo que pudieron vencer las interferencias que les ofrecía la vida planetaria para no llegar nunca a ser residentes y estar aquí abriendo camino para muchos que tendrían que estar en este lugar y no están. Y mínimamente que los seres que deberían estar y no estén arriben con periodicidad es permitir que arquetípicamente una parte del propósito del grupo por lo menos pueda concretarse. Algunos de esos seres están aquí presentes en este lugar, otros ni siquiera vinieron y tendrían que estar en este lugar. Entonces es muy importante esta cuestión. Esto de los de afuera y los de adentro no existe. Cuando los seres forman parte de un mismo conjunto interno, más allá de la planificación que hace que un ser se defina o no como residente, las relaciones que los seres tienen que aprender a desenvolver y asumir en conjunto y las experiencias que involucran, por ejemplo, la convivencia, a veces por días, a veces por semanas o por meses, en centros de esta naturaleza, son muy importantes. ¿Para qué? Para que algunos aspectos de la propuesta que la energía nos hace puedan llegar a ser experimentados en beneficio de la instalación, de la anticipación de lo que en este planeta tiene que empezar realmente a ser una energía activa, presente, genuina. Entonces, los residentes en este lugar hacen un trabajo que en realidad tendría que estar repartido entre muchísima más cantidad de personas, muchísima cantidad de personas. También muchos residentes que están aquí pasaron años poniéndose excusas antes de venir, pero finalmente pudieron vencer eso. Otros no lo van a vencer nunca, y siendo que internamente tendrían que estar respondiendo a las energías de este lugar como residentes, están en el afuera y continuamente se preguntan por qué la vida se les complica tanto. Simplemente porque no están en sincronía con la voluntad interna, ¿se entiende? Varias personas nos dicen que han experimentado aquí un cierto tipo de pacificación, de armonía, de trabajo, de purificación, de ampliación de la conciencia en estos días. Y parte de estos encuentros, ya que algunas personas preguntaban cuáles podrían ser los motivos de estos encuentros, están relacionados a este tipo de vivencia. En estos encuentros se promueve la vivencia de algunos aspectos de las leyes internas que al ser experimentados el ser los percibe como armonía, equilibrio, pacificación, y esto también forma parte del sentido de estos encuentros. A veces en el afuera hay muchas interferencias y los seres no pueden dominar
aún suficientemente los vehículos de la personalidad para poder hacer lugar a este tipo de vivencias. Entonces, cuando pueden vencer las interferencias y terminan acudiendo a estas convocatorias, la energía les puede llegar a brindar, si la predisposición es adecuada y les corresponde, este tipo de tránsito por aspectos de armonía, de equilibrio, de síntesis, de silencio. En el camino de la ascesis del ser, ¿es inevitable en algún momento amar sus sombras? ¿Cuándo ocurrirá eso? A medida que el ser va elevando la limitación de circunscribirse a la vivencia del amor humano, entonces él se va acercando a esta cuestión. Mientras los seres estamos limitados por la vivencia, el encapsulamiento propio del amor de la naturaleza humana, entonces todavía no podemos amar lo que nos causaría disgusto, se nos presentaría como una interferencia. A medida que vamos transitando la superación de esa etapa tan limitada de vivir exclusivamente todo desde el centro emocional, que es la herramienta mediante la cual principalmente, no exclusivamente, pero principalmente se experimenta el amor humano, a medida que vamos superando eso, entonces vamos entrando en esta otra etapa. Porque el amor de corte más universal puede prescindir, y de hecho prescinde, de la necesidad de sentir satisfacción al amar. Y esto es algo que el amor humano no puede permitirse. El amor humano exige satisfacción al amar. ¿Por qué? Porque forma parte de esa experiencia, de ese grado. Mientras que el amor más amplio, universal, profundo, exime al ser en ciertas etapas de la experiencia de la satisfacción de amar. Entonces, el ser que está más cercano a expresar la energía del amor, a permitir que el amor ame de un modo más amplio, universal, él puede excluirse con naturalidad de esa necesidad de sentir satisfacción, goce por el hecho de amar, y empieza a vivir el tránsito del amor a través de su conciencia en paz, en armonía. Un ser que ya está en esa etapa puede ver en él mismo algunos aspectos que aún no están purificados y permitir que el amor los toque, porque él no necesita ya la satisfacción al permitir que la energía del amor se exprese. Porque un ser que tiene áreas oscuras en su conciencia y que solamente aún está restringido a la vivencia del amor humano, él no se puede permitir, primero en algunos casos observar y en otros amar lo que observó. Pero el amor más amplio, universal, cósmico, sí permite esa experiencia. Entonces el ser ahí está liberado, él puede ver sin una carga extra aquello que todavía en él está para ser purificado. Lo puede vivir de un modo diferente. Entonces es ahí donde ese amor profundamente universal revela a él lo que está y él está en condiciones de aceptarlo. Porque uno puede aceptar aquellas sombras con serenidad, en armonía, con equilibrio, cuando solamente son mostradas por el amor extrahumano, suprahumano, ¿se entiende? Cuando todavía son señaladas, reveladas por el amor humano, expuestas por el amor humano, la capacidad de amarlas está ausente, porque el amor humano excluye esa posibilidad. ¿Se entiende esto? El ser no puede trascender aquello que no puede aceptar. Y el amor más amplio, más profundo, al mostrar algo, es la herramienta mediante la cual el ser empieza a aceptar aquello. El amor humano, por sus limitaciones, a través del cuerpo emocional, lo que genera en aquello que no nos gusta es un espectro de miedo. Lo que hace es alimentar el cuco, ¿se entiende? El amor netamente humano, a través del cuerpo emocional, cuando nos muestra algo, está alimentando el cuco. Entonces eso para nosotros es el cuco, nunca lo vamos a querer aceptar.
Vamos siempre a estar barriéndolo abajo de la alfombra, lo vamos a dejar para otro día, ¿se entiende? Mientras que cuando el amor universal nos muestra algo, nos está revelando algo de un modo tal, con una condición tal, y nosotros ya estamos en una condición determinada, donde la trascendencia está ahí, cerca. San Francisco, como algunos otros seres en este planeta, fueron herramientas para que ese amor humano empezara a ser trascendido y abrir el campo para que el amor universal se expresara. El Cristo puso las condiciones adecuadas en este planeta para que esos seres con posterioridad siguieran amplificando ese proceso. Entonces, esto, al mediano o a largo plazo, está en el camino de todos nosotros. No está excluido para ninguno de nosotros. En algún momento todos nosotros vamos a vivir eso. Nos vamos a asombrar en algún momento de poder amar, permitiendo que el amor ame a través nuestro, no exija a cambio satisfacción. Esto para algunos puede ser muy loco. ¿Cómo es esto de amar sin sentir la satisfacción de amar? Porque va a quedar trascendida la limitación de que el amor exclusivamente opere teniendo el centro emocional como herramienta de decodificación y de vivencia de ese amor. Entonces siempre el centro emocional va a querer cobrar su parte, la parte del león. Si no le va a producir satisfacción, entonces no es amor. Eso es lo que va a declarar el centro emocional. Mas el verdadero amor es capaz de transitar el canal de la conciencia, de hacer su trabajo, que es amar, y que la conciencia en ciertas etapas expandida se encuentre en paz, en armonía, y no por eso exigir satisfacción, porque el amor esté amando a través de ella, ¿se entiende? Ahí estaba precisamente él ampliándose y predisponiéndose a vivir más profundamente este amor al cual hacíamos referencia. Entonces, a partir de ahí, él se preparó de otro modo, a partir de ahí fue viviendo expansiones, a partir de ahí llegó esto que decíamos, llegó a tener la capacidad de permitir que el amor amara a través de su conciencia sin exigir la más mínima satisfacción por eso. Y el amor humano quedó trascendido, quedó reabsorbido, quedó sintetizado en él. Su centro emocional ya podía permitir, como su centro mental, ya podía permitir el tránsito del amor sin exigir nada a cambio. Entonces, esto es lo que algún día vamos a terminar entendiendo. Algunas personas creen que la trascendencia del amor humano llegará a la indiferencia. Por el contrario, el amor humano es absolutamente excluyente. Discriminativo, es lo más discriminativo que hay. Solamente es para pocos. Solamente estamos dispuestos a darlo a pocos. Y a veces somos tan enfermos que queremos elegir a quién dárselo y a quién no dárselo, como si amar fuera un gesto meramente especulativo, ¿no es cierto? Entonces algún día se va a terminar esto en el planeta. Y nuestra conciencia purificada no va a exigir nada a cambio. Simplemente va a dejar que el amor ame a través de ella, y entonces el amor se va a encargar de hacer lo que nosotros hasta ahora no pudimos. Muchas gracias.